La ciudad sabe que esas personas que van a los barrios a derrochar dinero, a reconstruir canchas, o sea, lo que el Estado no puede hacer, ellos lo hacen desde sus bolsillos con sus amigos. Y toda esa plata que hoy están soltando en los barrios con el objetivo de comprar la conciencia de la gente, la van a recuperar luego en el gobierno. Nada más sabroso que estar en Cartagena, sentarse en una mecedora con brisa y tomarse una chicha con personas que tienen mucho por contarnos, que están siendo trascendentales en lo que va a pasar en Cartagena en los próximos años. Yo le quiero dar la bienvenida a José Luis Osorio, quien hoy hace pública su aspiración a la alcaldía de Cartagena. Bienvenido, José Luis, y un saludo. Gracias, Santiago, por la invitación, y a todo el equipo del bolivarense que está liderado por jóvenes y dan cuenta de la fuerza que tiene la juventud. José, este programa empieza con 3 preguntas: lo bueno, lo bonito o lo feo. ¿Por cuál quieres empezar? Vamos a empezar por lo bueno, seguidamente por lo bonito, y dejemos lo feo para el final. Bueno, lo bueno es que José ha hecho un recorrido, por así decirlo, popular. Viene de un barrio popular, fue mesero, universidad pública, es decir, un recorrido desde abajo, como muchos jóvenes que nos ven y que seguramente se dicen sí se puede salir adelante. ¿Y cómo llega después de todo este recorrido a la política, José? Santi, yo soy un testimonio de lo que hace la educación en una persona. Vengo de un barrio popular, criado entre el Bosque, Santa Clara y La Concepción, y que gracias a la educación pública pude acceder a la educación superior, y desde la universidad y de la educación pública liderar en temas educativos que volverme un referente de toda la educación en Colombia. Por eso yo digo que si eso hizo la educación conmigo, lo puede hacer con cualquier joven de la ciudad. Por eso en Los Independientes, que es el movimiento político que nosotros representamos, tenemos un lema: si transformamos la educación, lo habremos cambiado todo. Y no como un discurso como lo tienen algunos políticos tradicionales que lo utilizan en el tema de la educación, pero nunca invierten en educación. Por eso los colegios de la ciudad se están cayendo a pedazos, sino que nosotros somos un testimonio de lo que hace la educación, y por eso hemos defendido, tanto en las calles como desde el gobierno, las grandes apuestas de educación, de gratuidad, de excelencia para la gente. Siguiendo en línea con lo bonito, José fue reconocido afuera como mejor funcionario en tema de educación en su paso por Medellín. Y bueno, también a nadie es un secreto que tiene buenas relaciones a nivel nacional. ¿Por qué de pronto, con otras opciones de estar afuera en otros cargos importantes, decidir venir a una campaña tan dura como es la alcaldía de Cartagena? Sí. Hay que decir, Santiago, que yo ejercía como decano, fui el decano más joven en la historia de la ciudad, y nunca había salido de Cartagena, pese a que había ocupado cargos como consejero nacional de educación superior. Nunca había pensado en irme. Sin embargo, acepté la invitación del alcalde Quintero para ser el gerente educativo de Medellín, y luego fui ascendido como subsecretario de educación de Medellín. Y me acuerdo cuando iba en el carro, en el mismo Mazda 3 en el que me fui y regresé, cuando me iba de camino para allá, un amigo me escribió por Facebook, me dijo: uno siempre vuelve siendo más. Y con ese compromiso me fui, con el compromiso de crecer, de ampliar la visión, que creo que lo que tiene que tener la dirigencia de la ciudad, una visión general de cómo están avanzando las grandes ciudades de Colombia, pero con el compromiso de volver a Cartagena. Con esa misión hemos regresado, liderar desde la juventud para refrescar las ideas que pongan a Cartagena como una ciudad moderna, desde todo eso que hemos aprendido, de todo eso que hemos recorrido en el mundo, al servicio de las grandes transformaciones que requiere la ciudad y que requiere la gente, y que la gente aclama hoy como urgente: buenas vías, buena educación, buenas oportunidades, el desarrollo de las economías populares, que nos vuelvan una ciudad a la altura del siglo XXI. José, en el tema de lo feo, hablemos 2 cosas rápidas. 1, una supuesta nómina paralela en Medellín, y 2, un supuesto apoyo a familiar de Nilce López. Santiago, hay que decir algo, y es que el hecho de ser independientes, de no arrodillarnos a la vieja política tradicional, nos ha hecho objeto de sus ataques. Y he sido, yo creo que hoy, el político independiente más atacado por la vieja política tradicional, porque saben que estamos creciendo en las encuestas y que somos la única opción que tiene hoy la ciudadanía para derrotarlo. Por eso nos atacan inventando noticias, diciendo que tengo contratos que no he tenido, intentando decir que nos parecemos a ellos. Pero hay una gran diferencia, que nosotros representamos la esperanza donde ellos han sembrado miedo. Nosotros representamos oportunidades donde ellos sembraron pobreza. Por eso nos atacan, y por eso van a seguir atacándonos todos los días y todas las semanas a través de sus mandaderos. Nos atacan porque representan ellos lo peor de la política. Durante décadas han saqueado las oportunidades de la gente, enriqueciéndose, llenando
llenándose los bolsillos de plata, mientras que nosotros hemos defendido la educación en las calles. Y es lo que vinimos a plantearle a la ciudad. O damos un paso hacia atrás a esa vieja política que hoy nos ataca, o tenemos la valentía y el coraje de construir una nueva política para Cartagena, libre, independiente, y nosotros estamos dispuestos a recibir todos los ataques que vengan de la vieja política si eso es el costo que hay que pagar por la independencia y por la libertad de la ciudad. Así como ellos empiezan a atacar, usted también nos va a empezar a señalar de frente. De frente, o sea, vamos a ser supremamente claros, porque además ya la ciudad lo sabe. La ciudad sabe que esas personas que van a los barrios a derrochar dinero, a reconstruir canchas, o sea, lo que el Estado no puede hacer, ellos lo hacen desde sus bolsillos con sus amigos, y toda esa plata que hoy están soltando en los barrios con el objetivo de comprar la conciencia de la gente, la van a recuperar luego en el gobierno. Eso es lo que venimos a combatir, y en eso vamos a ser categóricos. Decir, claro, la ciudad no se engaña, la gente ya no es boba, la gente conoce que meten todo ese billete en campaña y luego buscan recuperarlo en el gobierno, y nuestro deber es de velar, es mostrar esa realidad para frenarlos desde una vocación ciudadana que va a ser mayoría electoral y que va a votar independiente en estas elecciones. ¿Cuáles son esas principales apuestas que trae José Luis para ser alcalde de Cartagena? Firme. Lo primero que hemos planteado es una gran transformación educativa y cultural. De las ciudades capitales, Cartagena es tal vez la ciudad con peores índices en educación. Un pueblo ignorante, decía Simón Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. La única manera de poder recuperar la democracia cartagenera y construir una ciudad potente desde el punto de vista político es educando a las clases populares. Yo soy un testimonio de eso, de que cuando a la gente le dan buenas oportunidades y sobre todo oportunidades de educación, la gente es capaz de construir y ser artífice de sus propias transformaciones y de su propio progreso. Una gran transformación educativa y cultural. Hay que volver a Cartagena una ciudad moderna, amigable con el medio ambiente. Tú que eres un especialista, Santiago, en temas de urbanismo, Cartagena requiere pensarse de cara al cambio climático, reconciliarse con sus cuerpos de agua y sobre todo solucionar un problema de movilidad. La gente está perdiendo la vida y las horas del día en trancones en vez de compartirlo en sus casas, en recreaciones, con sus hijos y con sus familias. Hay que disminuir en el término de los 4 años los trancones en un 80%, y debe ser un reto que asumamos en esta nueva etapa de gobierno de la ciudad. José Luis es claro que hoy define su aspiración por el Partido Independientes. ¿Descarta un aval dentro del pacto histórico o alguna alianza? Pues sabemos que usted apoyó al presidente Petro. Un profesor, Pedro Macías Hernández, de la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Derecho, decía que la unión del rebaño obliga al lobo a acostarse con hambre. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros acá, los independientes, los progresistas y todos aquellos que creemos en el futuro de la ciudad por encima del pasado de corrupción y de delincuencia en la política, es que nos unamos como fuerzas para hacer mayorías electorales. La invitación que yo le he planteado al pacto y que le he planteado a cada uno de los candidatos que hoy representan el sector independiente y alternativo es que pongamos por encima de los egos la unidad y que Cartagena nos una, que Cartagena nos encuentre y que sobre todo el deseo de poder construir un futuro más heroico que nuestra historia para la ciudad, derrotando la vieja política tradicional. Hay que saber qué es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando unos políticos que son unos delincuentes, que están aliados con el narcotráfico, con el paramilitarismo y que a punta de ese caudal de sangre y de dinero mal venido han construido su poder político en la ciudad y en el departamento. Para eso la única forma de derrotarlo es la unidad de las ideas, el carácter y la voluntad y la fuerza que ha caracterizado al pueblo cartagenero, por el cual tenemos el privilegio de ser la cuna de la independencia en Colombia y tal vez el segundo territorio independiente de toda América Latina. Es decir, que José Luis no descarta la alianza con otros candidatos independientes. La única alianza posible es con la conciencia de la gente. Nosotros lo que vamos a establecer es un diálogo que nos permita hacer un acuerdo, como lo dijo un conservador, sobre lo fundamental. Más que una alianza basada en intereses particulares de los políticos, que aquí hay que decirlo, Santiago. Y yo quiero, ¿usted ve que Judith Pinedo encaje o no encaje en esos principios? Yo creo que Judith tiene que encontrar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quiere representar la política del pasado o quiere representar la política del futuro? ¿Y hasta el día de hoy qué cree José? No sé, creo que es una respuesta que le corresponde a ella tomar. Todavía no la ha anunciado, estamos expectantes y ojalá escoja el lado correcto de la historia.
y haga parte de este gran acuerdo de los sectores independientes para construir la Cartagena futuro. Ese acuerdo todavía no se sabe. Es, digamos, que una invitación que todavía no existe. Sí, se ha venido tejiendo. Yo creo que el diálogo ha estado abierto entre las fuerzas alternativas, las fuerzas progresistas, los independientes. Hoy hay un diálogo cada vez más fraterno, en el cual no podemos cesar, en el cual no podemos darnos pausa y que pongamos por encima de los egos particulares, que es normal, todos tenemos unos egos, que la ciudad esté por el frente y que ese deseo, que sé que es genuino de cada candidato alternativo por construir una ciudad decente, de buenas oportunidades, esté por encima de los egos particulares que a veces se tejen en la contienda política y a veces las riñas que son naturales también en la contienda política, sobre todo electoral. ¿Qué tal la relación con el actual alcalde y la opinión frente a él, sobre la alcaldía que ha desarrollado? Es bien curioso, Santi, porque a mí me han atacado de tantas formas que hasta dijeron que yo era el candidato de Dao. Y yo jamás me he reunido con William Dao, no lo conozco personalmente, nunca he tenido la posibilidad de encontrármelo de frente. Sin embargo, no me parece el enemigo. Me parece que hizo una primera etapa y era sacar una parte, porque todavía hay un sector político que sigue empotrado en la administración, pero sacó una parte de los políticos tradicionales, esa política clientelar la dejó por fuera y la comenzó a debilitar, porque estaban acostumbrados a vivir del presupuesto del distrito. Y lo que es cierto es que ha habido un debilitamiento. Ahora lo que sigue es construir una segunda fase. Ya no solamente requerimos un gobierno decente con los recursos públicos, adicional hay que ser eficiente. ¿Cuál es su sueño, José? ¿Cuál es mi sueño? Santi, sueño una ciudad donde la gente no pase hambre. Sueño una ciudad donde los niños y los jóvenes no los perdamos con un tiro en las calles, en un andén de la ciudad, donde los pelados vayan a las universidades, donde las mujeres tengan buenas oportunidades para emprender, donde desarrollemos economías populares que fortalezcan los territorios y que la gente tenga más recursos con el cual poder mejorar sus condiciones de vida. Sueño una ciudad móvil donde podamos desplazarnos por toda Cartagena con tranvía, con teleférico, donde un turismo sale de las murallas y llega a los barrios populares para que los dólares no se queden en el centro de las murallas, en capitales extranjeros, sino que vayan a los barrios y transformen las realidades. Sueño con una ciudad segura, no solamente con tecnología para combatir la criminalidad, sino segura porque la gente tiene buenas oportunidades de vida, universidad gratuita, computadores futuros que sean para estrato 1, 2 y 3. Ya lo hicimos en Medellín, cuando tuve la posibilidad de gobernar, dijimos, si los estudiantes y los líderes educativos llegamos al poder, la educación será gratuita. Y fuimos pioneros y líderes en la matrícula cero en Colombia. Dijimos, cuando los líderes estudiantiles, cuando los profesores seamos gobernantes, habrá un computador para cada niño. Y hemos entregado 150.000 computadores para niños de estratos 1, 2 y 3. Santiago, cuando la plata no se la roban, alcanza, mi hermano. Cuando la plata no se la meten los políticos en el bolsillo, sino que bajan a la gente y a los barrios y a las comunidades, alcanza. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a unos políticos que se enriquecen durante el gobierno y después le dan a la gente 10.000, 20.000, 50.000 pesos en campaña. Es el momento de acabar eso, construir una política con decencia, pero sobre todo con eficiencia en lo público. Esa es la Cartagena futuro y la Cartagena que vinimos a construir los independientes en la política. José, definitivamente sé que no será la última vez que estemos en el programa porque esta época electoral apenas empieza y yo sé que vamos a tener un segundo momento en este programa para que vuelvan y en una etapa más adelante podamos ver cómo avanza esta gran temporada electoral. Así que muchas gracias. Quiero que enviemos un mensaje final a todos los espectadores de esta entrevista. Los cartageneros nos encontramos en una gran pregunta: o volvemos a la vieja política tradicional que originó la crisis en la que nos encontramos, o tenemos la valentía, el coraje, sacar el linaje heroico del que habla nuestra historia y construir futuro. Yo creo profundamente en el sentido de libertad que rige el pueblo cartagenero y sé que la respuesta va a ser afirmativa y vamos a tener la valentía de dar un paso hacia adelante, vencer la política del pasado, la politiquería del pasado y construir la Cartagena futuro. Muchas gracias, Santi. José, salud. Salud y vida. Nos terminamos de tomar la chicha y sobre todo gracias a ustedes que se conectan siempre con el bolivarense y con este programa que se llama Una Chicha por Bolívar. Chao, chao. Bendiciones.